estás? Hola Mariano, buenas tardes, bienvenido. Hola Diana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, es un placer estar en tu espacio y también felicitarte por todas las entrevistas que haces y por compromiso con el desarrollo de conciencia, con el desarrollo personal, el crecimiento personal. Es un placer estar aquí y aquí estamos para hablar de lo que desees. No, pues bueno, gracias a ti, como les estaba comentando, pero estuvo ahí como un bachecito de internet. Em, Como tú lo decías, estos espacios pues están diseñados para las personas que están interesadas en temas de desarrollo y crecimiento personal. Se Ujú. llama Tertulias del Alma y hoy pues estamos en este horario debido a que Mariano se encuentra en España y obviamente por obvias razones nuestras diferencias de horario hacen que hoy no estemos a las 7 de la noche sino a las 5 de la tarde hora de Colombia y pues 11 de la noche allá en España. Y pues empecemos, Mariano, el arte de sanar la mente, que es este tema que traemos para las personas que nos siguen, nuestros seguidores, los tuyos y los que a futuro quieran ver esta grabación que quedará en el feed del canal. Pues nada, Ujú. el arte de sanar la mente, pero antes de entrar, por favor, cuéntanos un poquito quién eres tú y a qué te dedicas. Muy bien, muy bien. Antes que nada, gracias por adaptar tu espacio al horario, al horario europeo. Yo soy transmisor de conciencia, escritor, coach, también músico, y me dedico bueno, básicamente, siempre tuve una inclinación a tratar de entender por qué se produce el sufrimiento de las personas. Bien. Eh, y me acuerdo quizás a los 20, 21 años tuve una experiencia de sufrimiento a raíz de tener ansiedad, miedos. Entonces ahí comencé un poco el camino de buscar recursos, buscar conocimientos, primeramente para diluir mi propio sufrimiento, que no era algo tan, o sea, era una especie de, hay emociones vinculadas con el miedo, algo totalmente normal, pero sin embargo despertaron mi pasión por el estudio de la mente, el estudio de la mente, de la conciencia, del alma, de, sí, de las emociones, de los pensamientos, y ahí pasé también por varios sistemas de enseñanzas, varios autores, varios conocimientos, también, bueno, la manifestación de realidad en base a los pensamientos, también las leyes universales. Y, y entonces, claro, una vez superado mi tema con la ansiedad y con las emociones, de a poco comencé a manifestar la realidad que quería y luego también empezar a transmitir a través de todos los medios que pueda, ¿no? A través de entrevistas, a través de sesiones individuales, a través de libros, a través de podcasts, a través de conferencias presenciales, a través de retiros, a través de lo que sea, lo que sea. Todo puede ser utilizado como recurso, como símbolo para expandir este mensaje y bueno, llegó bueno, primeramente llegó, claro, el 2022, ¿no? El arte de sanar la mente, la primera edición, y ahora fue reeditado por la editorial Gaia, se lanzó en octubre, el 18 de octubre del año anterior. Hoy ya tiene unos meses en el mercado, principalmente en España, próximamente llegará a América, y sinceramente este manual de sanación que produce que mi idea era intentar producir una transmutación del sistema de pensamiento en un corto tiempo. Es decir, una persona que le llegue el libro tenga una lectura amena, clara y que pueda descubrir atisbos de paz a medida lo vaya leyendo, y si quiere obviamente continuar con esa sanación del sistema de pensamiento, también lo puede hacer, pero mi idea con el arte de sanar la mente era esa, hacer un manual de sanación
práctico y obviamente está muy relacionado con todo lo que yo venía compartiendo antes. Así que bueno, te hice una especie de resumen que espero que haya sido útil, Diana. Sí, 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 así es, Mariano. Y como tú decías, creo que lograste el objetivo porque cuando me enviaste tu manuscrito, pues literal, de eso que nombrabas, de hacerlo sencillo, hacerlo práctico, hacerlo breve, fue lo que experimenté con la lectura. Y como en algún momento te comenté, justo recibí mensajes a través de ese manual muy propios para ese momento y ese espacio en el que lo estaba yo leyendo. Y por eso es que estamos acá con el ánimo de compartirlo también a los oyentes y que de alguna manera esta tarde sea muy nutritiva para todos. Así que los invitamos a que pues nos hagan preguntas, hagan sus comentarios. Mariano pues dice que el libro en este momento está ya en Europa y próximamente llegará acá a América. Ojalá pronto lo tengamos en Colombia, les avisaremos a todos. Ujú. Y bueno, Mariano, ¿qué significa el arte de sanar la mente? Cuéntanos. Bueno, es un arte porque la mente es algo bastante complejo que tenemos nosotros. Es un elemento de nosotros mismos, es un elemento programable, ¿bien? Si bien nosotros tenemos la conciencia, que es algo que eso sí que no es programable porque eso es lo que somos, es nuestra parte más elevada, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Eh, y que ahí está la verdad de lo que somos, y ahí incluso está lo que nosotros llamamos y conocemos en este mundo como el sistema de pensamiento verdadero. Eso está ya en la conciencia, porque nosotros, recordemos al público, que somos una partición de la gran conciencia universal creadora, ¿bien? Es decir, de una partición del universo, de ese ente que está detrás de todas las cosas, es una inteligencia infinita, origina todo lo originado, y nos originó a nosotros como una partición de él o de ella, más allá de que no tiene sexo porque no es algo humano. Por eso a mí me gusta decirle la conciencia universal creadora, para desligarlo de lo humano, ¿no? Porque no solamente crea humanos, crea absolutamente todo, ¿bien? Crea reinos, toda la naturaleza, otros planetas, otras galaxias, ¿bien? Entonces, el sistema de pensamiento verdadero está ahí, alojado en nuestra conciencia. Pero ¿qué ocurre? Tenemos una mente compleja, muy compleja, que tiene dimensiones, es decir, su dimensión consciente, subconsciente, ¿bien? Que si aproximándome un poco al tema, tiene niveles, tiene una parte racional, tiene una parte emocional, tiene una parte instintiva, ¿bien? Y tiene una programación, y en el mundo ha cobrado vida el miedo. Entonces, nosotros cuando nacemos, y que además traemos memorias de vidas pasadas, pero bueno, para no complicarnos, vamos a hablar de esta vida, ¿no? Desde el día uno que habitamos en este mundo, comenzamos a programar esa mente. ¿Y cómo la programamos? Bueno, a través de los mensajes de las personas que están más cercanas cuando nosotros nacemos, el sistema educativo que nos envían, medios de comunicación, también, bueno, los mensajes de los conocidos, de los amigos, películas, todo lo que tenga que ver con los medios de comunicación, todo lo que tenga que ver con el contacto con el mundo, básicamente. Y no solo el sistema educativo, sino también luego el sistema empresarial, el sistema laboral, el sistema político también, no sé, infinidad de mensajes que pueden venir del mundo, que pueden ser infinitos, ¿no? Bueno, a través de libros también se programa, ¿no? La mente. Entonces, claro, el sufrimiento de un ser humano, que claro, yo lo que me venía preguntando desde muy temprana edad es por qué se genera ese sufrimiento. Descubrí que ese
sufrimiento proviene de ahí, no proviene de la realidad, lo que nosotros conocemos como el afuera. Mm. No, no, proviene de nuestra mente, proviene de las creencias y las ideas que tenemos en nuestra mente, porque desde ahí absorbemos la información, procesamos esa información, interpretamos esa información y actuamos y tomamos decisiones y además elegimos personas con las cuales relacionarnos, elegimos trabajos, elegimos profesiones, elegimos todo desde esa programación. Pero si esa programación no somos conscientes de lo que tiene, eh, claro, puede influir negativamente en nuestra paz, en nuestra felicidad, que es lo que venimos a buscar. Venimos a conectar, en realidad aquí venimos a conectarnos con esa conciencia, pero hay algo en cierta forma que lo impide. Por eso también a la sanación del sistema de pensamiento también se le llama la conexión con la conciencia, ¿no? La fundición con la conciencia. En algunos libros está como la fundición con el corazón también, fundir mente o corazón, o mente o conciencia. Pero bueno, los términos, no, tampoco hay que perdernos en los términos. Básicamente, para ser prácticos y para ser claros, tenemos una parte perfecta y una parte imperfecta por el contacto con el mundo. Entonces, claro, esa transmutación del sistema de pensamiento, como se llama, del falso al verdadero o del miedo al amor, es todo un arte. Es todo un arte. Por eso se llama el arte de sanar la mente. Porque, claro, como es un ente complejo la mente, como dijimos, tiene dimensiones, tiene niveles y tiene toda una programación que puede venir desde vidas pasadas con todo lo que nosotros tuvimos contacto. Entonces se hace complejo. Y a raíz de mi estudio y mi método que actualmente comparto, tanto a veces lo comparto en retiros, en conferencias, pero también lo comparto en mis sesiones individuales que hago con personas a las cuales realizo acompañamiento. Ese sistema de pensamiento falso tendría unos 24 atributos, ¿bien? Que tienen que ver con el miedo, ¿bien? Entonces, sanando esos 24 atributos, transmutando esos 24 atributos, que o sea, uno de los atributos puede tener su parte falsa y otro su parte verdadera, como puede ser, tomemos el ejemplo de la culpa, ¿no? La culpa se genera por el miedo. ¿Cuál es su contrario? La inocencia, ¿bien? Y así con cada uno de esos 24, a través de técnicas, ¿bien? Se puede ir sanando ese sistema de pensamiento. Entonces, desde ahí, desde ahí fue que le llamé el arte de sanar la mente, que luego deriva en una percepción verdadera, una percepción real. Se dice también, en muchos libros está, que una vez que se sana el sistema de pensamiento y se adquiere una percepción real, una percepción verdadera, una percepción neutra, realmente ahí comienza la vida. Realmente ahí comienza uno a vivir en este plano, ¿no? Porque ahí es cuando la realidad se ve tal cual es. Es decir, yo puedo percibir las cosas tal y como son, una vez que tengo una percepción real, una percepción verdadera, que no está distorsionada con el miedo, que en realidad son esos 24 pilares del sistema de pensamiento falso. Entonces, eso es lo desafiante, no es que se trata de sanar la mente por un tema simplemente por el hecho de sanarla, no, porque después lo que continúa con la sanación del sistema de pensamiento es la manifestación de la realidad, porque claro, se pasa de ser un individuo programado, autómata, que en realidad persigue objetivos que en realidad son programados por la sociedad, a ser una persona con total libertad, libre albedrío, es decir, una persona consciente. Entonces desde ahí se modifica la realidad total de la persona, porque claro, lo que antes decidía de manera, como te digo, por mensajes del mundo o siguiendo la sociedad con objetivos egoicos, no sé, el sueño americano, no sé, ascender en no sé dónde, no sé, cosas, o materializar bienes para competir con otros, no sé, todas cosas, fama, estatus, no sé, todas cosas egoicas, la persona realmente, se dice también que se despierta, Diana, la voz de la conciencia, la verdadera intuición, ¿no? Incluso se despiertan dones, se despiertan poderes, se despiertan talentos, justamente cuando se sana la percepción,
porque se va el miedo. Entonces, los límites que tenía la persona se van absolutamente todos. Entonces, es una experiencia que muy recomendable y claro, el libro se hizo con objetivo de tener una aproximación a esa experiencia que es, me atrevo a decir, que es la mejor que puede experimentar un ser humano aquí en la Tierra. O sea, transmutar, dejar el miedo de lado y ver como el amor ve, ver como la conciencia universal creadora percibe. ¿Bien? Entonces, no sé si, no creo que haya una experiencia mejor para un ser humano. Así que desde ahí mi profesión, ¿no? Y todo lo que comparto. Muy bien, Mariano, muchísimas gracias por esta introducción. A los que se están sumando en este momento a este en vivo, estamos esta tarde compartiendo con Mariano Menéndez este espacio llamado Tertulias del Alma. Y el tema que tenemos hoy se llama El arte de sanar la mente. A los que están en este momento conectados les enviamos un saludo muy grande, nuestra gran gratitud por acompañarnos y apoyarnos a seguir compartiendo estos espacios de crecimiento y desarrollo espiritual. A Romina, a Clau, a Sonia, a Viviana, a Basilio, a Beto, bueno, todos los que están conectados, muchísimas gracias por apoyarnos. Milgenio, hay una persona que pues, su usuario es Milgenio y dice, ¿cómo puedo perdonar de corazón o poder ser neutral si los actos ajenos, por ejemplo, hay un caso familiar que le causan mucho sufrimiento? Ella está fuera de su país y eso que está ocurriendo en su país natal con su madre le genera mucho dolor y sufrimiento. ¿Cómo desde las emociones puedes cortar esa impotencia que ella puede? ¿Cómo sanar eso? Primeramente, saber que las cosas, en realidad que suceden, que vemos que suceden fuera, en realidad nosotros las estamos percibiendo, interpretando desde nuestro sistema de pensamiento, desde nuestro modelo mental. Es decir, más allá de que sí, pueden estar sucediendo cosas en el mundo externo, en lo que nosotros vemos, estrictamente donde suceden esas cosas es en nuestra mente. ¿Bien? Yo actualmente te estoy viendo a ti, por ejemplo, pero yo no sé si tú estás fuera. Yo en realidad te veo dentro de mi mente. Bien, y así con todo. O sea, yo veo el universo, veo, por ejemplo, me pongo a ver una estrella o estrellas o la luna, y yo no tengo certeza de que eso está fuera. Yo la veo desde mi mente. Entonces, ¿qué es lo que hay que, a dónde hay que ir para aplicar, por ejemplo, el perdón total, el perdón verdadero? Hacia nuestro propio sistema de pensamiento. Es decir, lo que hablábamos antes, ¿en dónde radica la complejidad de este sistema de pensamiento que estábamos hablando antes? Que ese sistema de pensamiento falso genera interpretaciones. No es que solamente la persona dice, bueno, tengo un sistema de pensamiento falso, tengo miedo y listo, y bueno, lo voy a transmutar. No. O sea, genera interpretaciones que generan sufrimiento. Es decir, si una persona cree, por ejemplo, en que puede ser dañado porque el mundo es algo hostil, que es una creencia que se puede tener, cualquier hijo de vecino la puede tener. Si salimos a la calle y le preguntamos a alguien, imagínate una persona que quizás esté viendo todo el tiempo informativos y cosas que suceden supuestamente en el mundo, porque en realidad lo que nosotros estamos viendo cuando vemos un canal de televisión, estamos viendo una empresa que tiene y quizás intereses políticos, y tiene una agenda de medios, y no, es decir, no nos muestra la realidad, ¿bien? Lo que sucede en YouTube, lo que sucede, por ejemplo, lo que un canal de televisión va a filmar. Detrás de todo eso hay todo una estructura que, bueno, obviamente una persona consciente sabe que desde ahí no hay nada real, ¿bien? Es lo mismo que ver una película. Nosotros cuando vemos una película, en realidad hay un director, hay actores, hay un guión, y esto sucede lo mismo con cosas que vemos en la televisión. Pero imaginemos que una persona, por ejemplo, cree en el daño, cree ser dañado, cree que el mundo es algo hostil y claro,
empieza a tener una vivencia, empieza a tener una experiencia, es decir, empieza realmente a sentirse en peligro, a sentirse en riesgo, empieza realmente a tener como una sensación de amenaza, una sensación de no estar a salvo. Ahora la pregunta es, esa vivencia, esos sentimientos, ¿se generaron por algo que está fuera? La respuesta es no. O sea, se generaron principalmente porque en el interior de la mente de la persona, en los propios pensamientos, hay creencias, por ejemplo, de un pilar muy fundamental que está en el sistema de pensamiento falso, que es la vulnerabilidad. Es decir, la capacidad de sentirse vulnerable. Es decir, una persona vulnerable se siente en riesgo porque se siente amenazada, porque piensa que puede ser herida, que puede ser, porque esa persona está muy identificada con su cuerpo, ¿no? Y no con su conciencia. Entonces, el perdón, cuando hablamos del perdón, es hacia el sistema de pensamiento, básicamente. Transmutando el sistema de pensamiento, se van a generar otras interpretaciones y se van a generar otras vivencias. Bien, por ejemplo, la persona que cree en la vulnerabilidad y en el daño y en ser herido, si realmente se conecta con su conciencia y sabe que no puede ser dañada, que no puede ser herida, porque eso son cosas vinculadas con el cuerpo y uno no es un cuerpo, entonces las experiencias las empieza a interpretar y a sentir de otra manera. Es decir, sin sentirse bajo amenaza, sin sentirse en peligro, sin sentirse, sí, vulnerable, ¿no? Y así con todas los atributos del sistema de pensamiento falso. Por ejemplo, también si una persona cree en que el mundo es algo carente, que faltan cosas, bueno, sale y ve un mundo Claro. carente. ¿Bien? Que este ejemplo lo doy siempre, por ejemplo, cuando una persona está embarazada, cuando una mujer está embarazada, sale y ve ofertas de pañales, bebés, empieza a ver más embarazadas, o cuando a veces queremos cambiar el modelo de coche también, buscamos por internet un coche que nunca habíamos visto y lo miramos por internet, empezamos a averiguar el precio, y al otro día salimos a la calle y empezamos a ver más modelos que nunca lo había visto la persona, pero lo empieza a ver. Bueno, esas son pequeñas muestras, pequeñas señales de que solo vemos lo que está en nuestra mente. Entonces, así con todo, Diana, o sea, con la carencia, con la pérdida, con el conformismo, con las creencias de tiempo, con la culpa. Entonces, cuando se sana todo eso, cuando se sanan todos los atributos del sistema de pensamiento falso, ahí se percibe la realidad de una manera totalmente diferente. Lo que sucede es que, claro, es muy difícil explicar cómo se sentiría o cómo percibiría una persona tal situación si no la viera desde el miedo. Esto también tiene mucho de experimentación personal, experimentación individual, experimentación práctica. Bien. Es decir, nosotros, claro, se puede contar lo que es tener el sistema de pensamiento verdadero, la percepción sana, se puede narrar, se puede decir, bueno, sí, se siente paz, plenitud, abundancia, la persona está en el presente, pero lo interesante es experimentarlo, ¿no? Así que animamos a que se produzca esa experimentación y esa práctica, ¿no? Ok, bueno, espero que Milgenio luego hizo otra pregunta, pero tú diste anticipadamente la respuesta y es claro, nos hacemos correspondientes de nuestras vivencias con lo que tenemos internamente y sobre todo en nuestra mente. Y eso está muy ligado con el ego, ¿no? O sea, el ego finalmente es el que dirige nuestra vida y la invitación de tu libro es a vaciarse precisamente de todo esto, ¿no? De esas creencias limitantes, de esas creencias falsas, del miedo, ¿no? La ausencia del miedo, perdón, la presencia del miedo es la ausencia del amor. Y nos hablas de Ujú. eso, del victimismo, de la felicidad como enfoque externo. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, cuando hablamos del ego es como lo que se genera en base
a todo ese sistema de pensamiento falso. Es como que el ego se conoce como la personificación de ese sistema de pensamiento falso. Entonces, claro, por ejemplo, tú nombraste el victimismo, ¿no? El victimismo. El impulso fundamental del ego es obtener, porque está basado en la carencia. Es decir, desde ese sistema de pensamiento falso se cree que la carencia es algo muy real. Es decir, me siento en falta y estoy en una insatisfacción constante, ¿no? Entonces, para obtener, porque se cree que el mundo es algo carente y faltante, para obtener el ego tiene diferentes estrategias y una es esta que tú mencionabas, que nos puede servir como ejemplo, es el victimismo. Y que además también, antes lo adelantaba un poco, la mente tiene dos dimensiones, consciente y subconsciente. Lo que sucede muchas veces es que como este sistema de pensamiento está en la parte subconsciente, la persona se puede estar ubicando en un papel de víctima sin darse cuenta. ¿Bien? El victimismo básicamente es cuando la persona se ubica en una posición de perjuicio, en una percepción, en una posición, perdón, desfavorable para intentar conseguir algo, ¿bien? O simplemente también para buscar afecto. Es como una estrategia de manipulación y control de la realidad, que eso también es un elemento del ego. El contrario, digamos, el real es la aceptación de la realidad. Pero desde el miedo no se acepta la realidad, porque si estoy en una realidad que me da miedo, voy a intentar manipularla, voy a intentar controlarla, voy a intentar obtener algo. Entonces, una de las estrategias para que también ese ego se mantenga vivo, porque también se complejiza un poco más, que además que está subconsciente, busca mantenerse vivo. Es decir, ese sistema de pensamiento falso busca existir, como todo organismo vivo. Sí. ¿Bien? Entonces, ahí es donde se activan los famosos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son, por ejemplo, la negación, es decir, niego la realidad, es decir, eh, no reconozco que me estoy ubicando en una posición de perjuicio para obtener. Digo, no, yo eso no lo hago. La negación, la proyección, pienso que eso lo hacen otras personas, pero yo no. Echar culpa afuera, ¿bien? O sea, los responsables de mi situación, que esto se ve Sí, son en los muchas demás. personas, ¿no? Sí, o los políticos, o los gobernantes, o mi familia, mi padre, mi madre, mis amigos, todo está afuera, pero yo estoy perfecto. ¿Bien? Ahí está lo que es la proyección. Y la racionalización también, son todos, bueno, es muy interesante, invitamos a la gente, hay como mínimo, yo me acuerdo en un vídeo que hice de los mecanismos de defensa y como mínimo hay 15, ¿no? Invitamos a la gente a buscar estos mecanismos que son producto de la psicología, ¿bien? Del estudio, porque claro, los estudiosos de la mente son los psicólogos, ¿no? Y hay muchos psicólogos que hicieron muchas aportaciones. Y como por ejemplo la subconsciencia y la conciencia, ¿no? La parte oculta de nuestra mente, que Jung lo llamaba la sombra, ¿no? La parte oculta de nuestra mente y además cómo se activan estos mecanismos para que la parte oculta siga donde estaba, ¿no? Que es también lo que se conoce como la famosa zona de confort, donde el ego está acomodado, está ahí rigidizado, y eso atenta contra el despertar de la mente, bueno, sanar la mente para también para hablar en términos así, para mencionar sinónimos, también se puede decir limpiar la mente, despertar la mente, para lograr que se funda con la conciencia. ¿Bien? Ok, Mariano, mira, la siguiente pregunta también está similar con la que hizo Olivia y es, ¿cuáles son los mecanismos que tú descubriste y que a través de tu libro mencionas para vaciar la mente?
ese vaciar la mente que está, conlleva a esa sanación. Entonces, ¿qué debo hacer para vaciarme? Vale, la técnica, o sea, hay muchas técnicas para vaciar la mente, pero también, o sea, el vaciar la mente es muy beneficioso, porque es como que las ideas se diluyen y se van, pero también yo hago mucho acento en la incorporación de nuevas ideas, porque en realidad la mente en sí está llena de creencias, ¿bien? Y a veces uno piensa que, por ejemplo, con una meditación muy profunda, se queda sin esas ideas y es como que las suelta. Pero en realidad, lo que sucedió ahí es que una parte de la mente, que es la racional, está en calma. Pero ¿qué va a suceder cuando vengan estímulos de la afuera que despierten esas creencias falsas que todavía no están sanadas? Se va a volver, es como que el sistema de pensamiento vuelve o sea, se mantiene con vida si no utilizamos las técnicas adecuadas. Bien, en realidad lo que yo recomiendo es un mix de técnicas. Bien, un mix de técnicas eh, para poder, algunas sirven para poder vaciar la mente momentáneamente, pero también otras para incorporar nuevas ideas. Como, bueno, como puede ser, la meditación es una técnica, ¿bien? La meditación y la meditación diaria ayuda mucho a que la mente se mantenga en calma. Pero también necesitamos la técnica milenaria de las afirmaciones, ¿bien? Que las afirmaciones son muy poderosas porque las afirmaciones es la forma que tenemos de depositarnos creencias verdaderas en nuestra mente. Sí, reprogramar. Claro, reprogramación del subconsciente, porque, y además las afirmaciones funcionan como, como reemplazo de las creencias falsas. Es decir, no hace falta ir a intentar transmutar o quitar o vaciar las creencias falsas, porque las afirmaciones lo que hacen es reemplazar, ¿bien? Reemplazar las creencias falsas. Y las afirmaciones también tienen un cierto mecanismo para funcionar, tienen que hacerse en determinados momentos del día, como puede ser la mañana, la noche, antes de irse a dormir, porque ahí la mente está mucho más relajada, ¿bien? Entonces ahí ingresan las ideas mucho mejor. Se tienen que hacer diariamente también, en tiempo presente y en primera persona. Entonces las afirmaciones es una técnica, bueno, de hecho el libro, El arte de sanar la mente, luego de cada capítulo tiene sus correspondientes afirmaciones. En ese sentido, las afirmaciones que he diseñado son para internalizar los conceptos del libro. Pero después, bueno, después cada persona cuando, por ejemplo, detecta que tiene algún elemento del sistema de pensamiento activo y muy activo en su mente, como puede ser la culpa, como puede ser la carencia, puede eh, abordar la técnica de las afirmaciones para solucionar ese o disolver esas creencias falsas de su sistema de pensamiento. Luego también la reflexión, es decir, una vez que la persona tiene, o sea, la mente más calma a raíz de la meditación y también con las afirmaciones ha incorporado creencias verdaderas, puede reflexionar y pensar detenidamente sobre las creencias verdaderas y sobre la vida cotidiana, porque esto, claro, no es que se hace en el Tíbet en una cueva, ¿no? O en una montaña, ¿no? No, esto se hace en la vida cotidiana, en el día a día, con nuestras relaciones, con nuestro trabajo, con nuestros amigos, es decir, con nuestra profesión, es decir, en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces, la reflexión, el diálogo, también es una técnica
Bien, lo que estamos haciendo nosotros aquí, conversando sobre y creencias verdaderas, sobre cómo sanar la mente, el diálogo también, y obviamente la lectura, ¿bien? La lectura. Por eso yo también en mis acompañamientos individuales hago algunas cápsulas que tienen afirmaciones narradas por mí en tiempo presente, en primera persona, pero también en el vídeo aparecen las afirmaciones como para que la persona las pueda ver. Entonces, de, o sea, en ese momento, como nosotros tenemos diferentes sentidos, la reprogramación es mucho más poderosa, porque se miran o sea, se leen, ya cuando una persona lee algo, está ingresando información a su mente. Lee, escucha y a la vez también se relaja con la meditación. Entonces, esas serían técnicas elementales y que hacen muy bien, pero también tiene mucho que ver la disciplina que uno tenga, si uno realmente se compromete a querer percibir la realidad tal cual es y sanar su sistema de pensamiento y dejar de sufrir, obviamente, porque cuando esto se hace obviamente porque se está sufriendo, se está vibrando negativamente, la persona quizás puede estar con una depresión o un tema que no puede procesar, no puede digerir, porque despierta muchas emociones negativas. Eh, Muchas personas se acercan a la sanación de la mente y a estos temas justamente ahí, ¿no? En ese momento donde ya no puede más, no puede salir de la casa o ya no puede levantarse de la cama, Sí, o quizás con la una enfermedad, con una pérdida de un ser querido, con algo que no puede, que se le va de las manos. Pero lo recomendable no es esperar a llegar a ese punto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si empezamos antes, nos podemos ahorrar ciertas situaciones, ¿bien? Que cuando ocurran, la podemos digerir de una mejor manera, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en esta sociedad así muy competitiva y muy egoica, por ejemplo, que programados en el sistema educativo, ¿no? Estamos muy acostumbrados a resolver las cosas cuando nos explotan en la cara, ¿no? Es decir, como también el sistema empresarial en cierta forma educa de esa manera, ¿no? A resolver problemas cuando los problemas están, pero quizás no tanto en anticiparse a los temas. Entonces, yo lo que recomiendo humildemente es que en estos temas de percepción, de sanación del sistema de pensamiento, de comenzar a descubrir las ideas verdaderas, la paz, la plenitud, dejar de sufrir, comenzar justamente cuando uno tiene la energía y cuando puede. Bien, de hecho el otro día estaba escuchando una conferencia y no de este tema, de algo vinculado con el trabajo, con el ámbito laboral, que decía la persona, el mejor momento para buscar trabajo, para buscar empleo, es cuando se tiene empleo. Porque uno, claro, cuando va a las entrevistas con empleo, puede negociar, va con otro ánimo, con otra energía, con otra motivación. Y lo he pensado y lo he reflexionado, que es algo muy similar con la sanación de la mente, por eso lo quería compartir. claro. Cuando uno realmente está que no ve que tiene un problema muy importante, tiene energía, sociabiliza, puede leer, tiene salud, en ese momento es el indicado para comenzar a transmutar el sistema de pensamiento y no esperar a una situación difícil y como tú mencionabas, que no pueda manejar la persona y que puede, en ese momento empieza a buscar ayuda por todos lados, que incluso las ayudas que se buscan muchas veces no son las, las adecuadas. Bien, mucha gente busca ayuda en cosas externas, bien, y no se va hacia adentro, es decir, puede buscar ayuda o piensa que quizás el alcohol, las drogas o viajar o hacer modificaciones en lo externo va a ayudar de algo. Y en realidad lo que ayuda realmente es la introspección e ir hacia adentro e ir a observar el sistema de pensamiento, no tanto hacer cambios en el mundo externo, ¿no? O cambiar las relaciones. Mucha gente dice, bueno, no, si estoy con una pareja tóxica, voy a buscar una otra relación, voy a cambiar de relación para yo ser feliz. Y hay que tener cuidado porque quizás esa toxicidad se generó por tu propio sistema de pensamiento, no es por la persona que tenías al lado. Entonces, claro, tienes que tener la vivencia
la experiencia de tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho parejas más para darte cuenta que en realidad lo que tenías que cambiar estaba en tu propia mente, en tu propio sistema de pensamiento. Sí, la ley del espejo. Mariano, preguntan si tu libro ya está disponible en Amazon, Estados Unidos, para comprar. En edición Kindle está en Amazon para descargar en todo el mundo. Bien, en tapa blanda se puede pedir en Amazon, pero entiendo que para América, como todavía no está el libro en América, quizás se elevan mucho los costos de envío y los tiempos, ¿no? Pero en breve yo creo que va a estar llegando a América, según lo que me comentan de la editorial. Un poquito lo que mencionabas con las frases de repetición que están en tu libro y alguien mencionaba sobre la oración, o sea, en qué parte la oración es válida y yo pienso que pues esas oraciones que obviamente están preestablecidas, pues para mí no tiene sentido, ¿no? Sino son aquellas que salen de tu propio corazón y se vuelven frases de tu día a día. Para mí ahí es cuando cobran sentido, ¿no? Porque eres tú misma generando tu propia oración desde tu corazón, de acuerdo a tu momento, de acuerdo a tu sentir, ¿no? Y pues estas frases que tú tienes en el libro están muy acordes a ayudar a hacer el cambio de información, ¿no? Muchas veces estamos en el modo activo negativo y con estas frases nos ayudan a salir de esos espacios ya, como tú decías, establecidos por la sociedad, por el común, la política, etcétera. Hay una frase que me gustó mucho y que te Ujú. la comenté y es, si te vacías de pasado, crearás inercia para vivir el presente. Hablas Ujú. mucho de vaciarse de pasado, vaciarse de futuro y vivir el presente. Cuéntanos un poquito. Sí, claro que sí, pero antes también compartir contigo lo que mencionabas de la oración, ¿no? En realidad, claro, las afirmaciones, eh, en esencia, es como que vienen de lo que es la oración. Bien, lo que sucede es que la oración es un término más vinculado con la filosofía de la religión, ¿no? Del cristianismo, del catolicismo, ¿no? Eh, pero la técnica en sí es la misma. Bien, si una persona está, por ejemplo, rezando un rosario, ¿no? Un rosario, en realidad está repitiendo unas frases, ¿no? Unos rezos. Bien, los está repitiendo y esos rezos los tiene asociados como algo que le da confianza y como algo divino, y la persona se motiva, la persona se siente bien, la persona siente paz, ¿bien? Pero claro, eh, la oración, el rezo, la plegaria es muy efectivo porque la persona deposita confianza en eso y eso en cierta forma despierta su confianza. Pero claro, estoy totalmente de acuerdo contigo que la limpieza de la mente, la sanación de la mente, debe ser algo consciente, a conciencia, ¿bien? Entonces, claro, a veces las frases estereotipadas, estandarizadas para la masa, muchas veces no son las que me pueden servir a mi propio sistema de pensamiento. Mm. Porque cada programación, así como todo ser humano es diferente, cada programación es diferente. Entonces, si bien pueden haber rezos, oraciones o plegarias o afirmaciones estándar, que si uno pone en internet afirmaciones positivas o afirmaciones, sí, las puede repetir y le puede hacer muy bien, pero claro, nunca vamos a saber si no hacemos una introspección y no hacemos una revisión de nuestro propio sistema de pensamiento, que puede tener, por ejemplo, una de las ideas que tú mencionabas, ¿no? Las creencias de tiempo falsas, ¿no? Como el pasado y el futuro, o creer en la carencia, creer en el daño, creer en la culpa, y las afirmaciones estándar o generales que están en internet para todo el mundo,
eh, como las oraciones y los rezos y las plegarias generales, no van a ser tan efectivas para un sistema de pensamiento que necesita algo más específico, ¿bien? Algo más puntual. Por eso la sanación del sistema de pensamiento es individual, es un trabajo muy individual. Entonces, dicho esto, claro, vinculado con el tiempo, lo que tú mencionabas, y la frase esa que habla de vaciarse de pasado, ¿no? Esto tiene que ver con que el, el único tiempo real que, que existe y que es el único que existió siempre es el ahora, es el presente. De hecho, este, este es el momento más importante de nuestras vidas, no lo que sucedió ayer ni lo que va a suceder mañana. ¿Por qué este es el momento más importante de nuestras vidas? Porque es el que está ocurriendo ahora. Bien. Entonces, la mente, al estar muy apegada a la teoría de tiempo lineal, es decir, esta teoría que conocemos que fue un invento del ser humano, que es muy útil quizá como recurso para coincidir, hoy coincidimos a una hora, por ejemplo, para organizarse es muy útil también, para expandir la conciencia en cierto sentido, porque nosotros aquí estamos hablando de temas de conciencia y utilizamos el tiempo también. El problema es cuando ese tiempo se adosa a la personalidad. Es decir, la persona empieza a medir su personalidad o su persona o su ego con ese tiempo y empieza a creerse realmente que tiene una determinada edad, ¿bien? Que está avanzando hacia no sé dónde, con lo cual genera incertidumbre. Incluso le viene miedo porque se dice, ahora tengo 40, pero dentro de 100 años no voy a estar. ¿Y dónde estaré dentro de 100 años? Bueno, voy a morir. Ahí viene el miedo a la muerte, ¿no? Justamente por ideas de tiempo falsas, porque nos podríamos ahorrar todos esos razonamientos vinculados al futuro y decir, ah, disfruto de la hora, disfruto de este momento, disfruto de esto que me estoy bebiendo, disfruto de la charla con Diana, y no me tengo que preocupar qué va a suceder dentro de, o en el si estamos en el 2025, la persona piensa que quizás dentro de 25 años va a estar en el 2050. Pero eso es toda una ilusión. En realidad siempre vamos a estar ahora. Tampoco, bueno, la muerte en realidad no existe, pero bueno, si nos metemos en ese tema también tenemos para 2 horas más, porque es un tema. eh, claro, claro, pero bueno, en líneas generales, los intervalos de tiempo falsos como el futuro y el pasado generan las famosas emociones negativas, porque no son naturales las emociones estas, que son nostalgia por un pasado que se fue, ansiedad por un futuro que va a venir. Son emociones que en el estado de percepción verdadera, de percepción neutra, de percepción natural, todas esas emociones se van todas. Queda solamente qué es lo que queda, porque claro, la gente preguntará, ¿qué es lo que queda? Bueno, los sentimientos conscientes, es decir, cómo uno se quiere sentir. Es cuestión de elegir, me quiero sentir así, así, así y así. ¿Y cómo me quiero sentir? Bueno, me quiero sentir alegre, me quiero sentir entusiasmado, me quiero sentir inspirado, me quiero sentir motivado, me quiero sentir con buena salud, me quiero sentir, sí, En paz, me quiero divertir, sí, en tranquila, paz, en tranquila. estado neutro, me quiero sentir más con una agudeza mental, que es decir, que pueda escuchar mejor, que pueda leer mejor, entonces la persona empieza a cuidar su salud. Entonces ahí, y todas las emociones esas vinculadas con el pasado y con el futuro desaparecen todas. Entonces por eso el libro, que trata de hacer una aproximación práctica hacia la sanación de la mente, claro, uno de los pilares que está en el sistema de pensamiento falso son las creencias de tiempo, y entonces trata de hablar de que, y invitar a dejar de lado todos los pensamientos
de tiempo falso que tenemos, vinculados con el pasado y vinculados con el futuro, que a veces uno no se da cuenta porque son totalmente inconscientes, ¿bien? Pensamientos de mañana, pensamientos de ayer, pensamientos de el año que viene, pensamientos... El libro eso lo llama como ingresar en un mundo ilusorio, ¿no? Y despegarse de la realidad, claro. Y qué es lo que trae estar en un mundo ilusorio y despegarse de la realidad? Sufrimiento. Sufrimiento, sufrimiento. Entonces lo que queremos es paz. Entonces, bueno, nada, un poco eso vinculado con el tiempo. Mi querido Mariano, nos quedan 5 minutos, obviamente, dentro de esta ilusión del tiempo. Para mí fue como un segundo lo que Sí. dije. Pero mira, O bueno, la eternidad, o mucho, no sé. Estoy fuera del tiempo. falta para compartir. Mira, bueno, Olivia nos cuenta que ella estuvo en una técnica en donde se expuso a sus miedos, tuvo un gran avance. Obviamente sintió mucho dolor, pero le quebró ideas y creencias y pudo abrir espacio para un nuevo conocimiento. Bien por eso, Olivia, estamos muy agradecidos por sus comentarios, por sus preguntas, por seguirnos. Compartan este live con sus amigos y conocidos. Y Mariano, dinos dónde te pueden conseguir las personas, dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar, mejor dicho. Bueno, mi sitio web es www.mmenendezcoach.com y mis redes son Mariano Menéndez Coach, ¿bien? Y YouTube, que tengo un canal nuevo, se llama Mariano Menéndez Coach 2025. Pero igual de todas formas, poniendo en YouTube Mariano Menéndez ya Sale. algunos vídeos aparecen. Antes aparecían más por mi canal anterior, pero ahora algunos van apareciendo de a poco. No, bueno, me faltaron preguntas para hacerte el alma, Bueno, ¿no? Por ejemplo, en otra oportunidad estaré encantado de venir a compartir contigo porque sinceramente la he pasado muy bien, las preguntas son muy pero muy interesantes y nada, te agradezco muchísimo. Para otra oportunidad podemos compartir también. seguir con otra Mm. segunda parte. Mariano, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por compartir tus experiencias y conocimiento y todo lo que has aterrizado a esta realidad y a través de tus libros y en especial este del tema de hoy. Ujú. Esperamos que sean de gran apoyo y crecimiento para las personas que nos acompañaron en este live y para todos los que luego lo verán a través de nuestro canal Engrandecer en Instagram y en Facebook. Y bueno, pues Mariano, mil y mil gracias nuevamente. Esperamos tenerte pronto nuevamente con nosotros. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los que se conectaron. Feliz tarde para todos. Bendiciones. Gracias. Chao. Adiós, muchas gracias.